Hola a todos, soy Paula Arias, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a este espacio. Antes de comenzar quiero agradecer a todas las personas que se unieron al Desafío 25, gracias por etiquetarme a través de Instagram, gracias por enviarme sus fotos, sus mensajes, muchísimas gracias, todo esto me motiva a continuar y hacerles muchas cosas chéveres a ustedes. Hoy les quiero hablar de un tema súper importante que siento que en el momento que vivimos es importante darle un lugar a este tema, que son los hábitos. Quiero también contarles que al principio de año empecé a leer este libro que se llama Atomic Habits. Este libro, bueno, es un poquito gordito, pero habla de cosas muy importantes de los hábitos. Obviamente yo hoy les voy a dar un resumen de lo que yo puse en práctica después de haber leído este libro. Así que empecemos. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son tareas o comportamientos que hacemos automáticamente sin ningún esfuerzo durante el día. 45% de las cosas que hacemos son hábitos. Es algo que muchísimo, es literal cuando lavamos los dientes, cuando nos bañamos, cuando comemos. Todo eso son hábitos que venimos creando durante toda nuestra vida. ¿Cuál es la importancia de crear un hábito? Empiecen por pequeños hábitos, empiecen paso por paso. Es como cuando un bebé nace, empieza a gatear, empieza a caminar, después corre, así. Tengan en cuenta que todo es un proceso, todo va lentamente. Si se proponen hacer todo de una vez, es ahí cuando fallan y cuando se rinden y se agotan, y realmente esa no es la idea. La idea es siempre ser mejores personas, mejores profesionales, y la gran ayuda de los hábitos es esa, ser mejor cada día. Ahora, empieza con uno o dos hábitos. Cuando termines de hacer estos hábitos o cuando los tengas consolidados, pasa al siguiente y exígete un poquito más, hazlo un poquito más complicado, ¿ok? ¿Cuáles son las 4 tips que les doy, las 4 cosas importantes de crear esos pequeños hábitos? Bueno, número 1, hacer tu hábito obvio, hacer ese hábito específico. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a saber qué es lo que queremos, dónde lo queremos, para qué lo queremos y cómo lo tenemos que hacer. Entonces es importante que hagan su hábito obvio. Número 2, hagan ese hábito atractivo. ¿Por qué tienen que hacer ese hábito atractivo? Porque es lo que los va a motivar a hacerlo, ¿ok? Es importante que también tengan un plan, que desarrollen un plan para que lo puedan hacer, y en ese plan, cuando ustedes tengan ese plan claro, no van a existir las excusas. ¿Por qué? Porque cuando empezamos con hábitos siempre vamos a tener obstáculos y excusas. Es importante que tengamos claro qué queremos y que sea atractivo y que nos guste hacerlo para poder desarrollar ese hábito y hacerlo parte de nuestro estilo de vida. Siempre van a haber excusas como tengo pereza, estoy cansada, no tengo tiempo, no tengo los materiales. Entonces es importante que hagan ese hábito atractivo. Recuerden que si hacen ese hábito atractivo, ayuda a minimizar el riesgo de fallar. Entonces hagan ese objetivo atractivo. Número 3, hagan el hábito fácil. ¿Por qué fácil? A nuestro cerebro le encantan las cosas fáciles. A nuestro cerebro no le gusta complicarse. Entonces traten de poner recordatorios, notas, escriban en el espejo, escriban ese objetivo y traten de tener una app para que puedan, una agenda, una app en su celular, o traten de tener ese objetivo fácil y visible para que lo puedan hacer. Número 4, hagan ese hábito satisfactorio, que ese hábito se convierta en un ritual. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un ritual, realmente un ritual es una secuencia de cosas que hacemos siempre de la misma manera. Entonces, cuando tú haces ese hábito satisfactorio, lo disfrutas, te apasionas, sientes que de verdad te gusta hacerlo y no vas a sentir como que lo haces por obligación. Ahora, si tu meta es comer mejor,
Entonces, mientras estés cocinando o mientras te hagas un smoothie o lo que sea que vayas a hacer, pon música, música que a ti te encante, que eso se convierta en un ritual. Mezcla ese hábito en una atención plena y también agrégale emociones para que tengas una relación muy conectada con eso positivo que quieres hacer en tu vida. Entonces, que ese hábito se convierta, no solo que lo disfrutes, pero se vuelva necesario, que lo hagas por necesidad. Finalmente, tengan en cuenta el controlar y analizar sus avances. Es importante que si ustedes quieren llevar el progreso de sus hábitos, háganlo semanal y dediquen un momento y digan como que bueno, esta semana mejoré en esto, esta semana porque fallé. Es importante que tengan ese control para que sepan, identifiquen qué lograron, qué fallaron y cómo pueden hacerlo mejor en la siguiente semana. Entonces tengan ese análisis de su progreso. Ahora, lo más importante cuando ustedes logren algo, dense una recompensa. Lo más bonito es que ustedes se den esa recompensa porque es algo que ustedes están logrando para ustedes, están trabajando para algo que están mejorando 1% todos los días para ustedes. Entonces, desen esa recompensa. Como venía diciendo, si su meta es comer mejor, entonces traten de escoger un día en la semana que coman lo indebido, helado, hamburguesas, papitas, todas esas cosas malas, porque esa es la recompensa. Tengan en cuenta que la recompensa tiene que tener relación con el hábito que están haciendo. Entonces, si ese es su hábito, comer mejor, escojan un día en el que ustedes digan, trabajé duro toda esta semana, comí súper limpio, hoy me merezco esa recompensa. No sientan miedo de que, digamos, muchas personas dicen como que, ay no, pero por un día que falle voy a sentir que perdí todo mi tiempo. No, esa es la recompensa. Tú no tienes que tener ese hábito como una obligación. Hágalo divertido, hágalo como que ustedes van a disfrutar y se dan esa recompensa. Ustedes se lo ganaron, se lo merecen. Entonces es importante que tengan eso. Algo que les quiero dejar como recordatorio para que logren ese hábito es que lo hagan todos los días, que lo repitan cuantas veces sea necesario para que se convierta en algo automático. Es importante que también tengan en cuenta que los hábitos, para lograrlos hay que tener disciplina, esa motivación, esa fuerza de voluntad y esa organización para que puedan lograr ese hábito. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero cuando ustedes sigan la secuencia de los tips que les acabo de dar, yo sé que les va a parecer un poco más fácil. Ahora, yo les voy a poner algo personal en mi vida, lo que me ha funcionado. Como todos ustedes saben, o bueno, las personas muy cercanas a mí saben que mi profesión es azafata, que obviamente nosotros no tenemos un horario de oficina como 9 de la mañana, 5 p.m., no, nuestro horario es loquísimo. Realmente yo no vivo en el que lunes, martes, miércoles, sino yo vivo como mayo 7, mayo 6, 8, mayo 9, así. Realmente para nosotros un domingo es, no sabemos cuándo es domingo. Entonces, ¿cómo me ha funcionado todos estos tips que les doy? Bueno, organizo mi tiempo, organizo el día anterior y miro qué puedo hacer el siguiente día. Quizás para ustedes que tengan una vida un poco más estable, como que más organizada en secuencia, es un poco más fácil poner, digamos, el lunes, planear lo que puedas hacer en la semana. En mí es un poco diferente porque todos los días para mí son diferentes y empiezo mi rutina en diferentes horarios. Entonces, ¿qué hago? Digamos, si empiezo a las 11 de la mañana, sé que mi hora de reportaje es a las 10 de la mañana. Entonces, si mi meta es hacer ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sé que tengo que estar en el aeropuerto a las 10 de la mañana y el trayecto de mi casa al aeropuerto es 1 hora, entonces sé que tengo que levantarme antes de las 9 de la mañana. Entonces, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar al ejercicio? ¿Media hora? Ok, entonces sabes que tienes que a las 8 de la mañana, de 8 a 8 y media, tienes que hacer el ejercicio y ya te quedas a media hora para alistarte y salir. Entonces tengan en cuenta que
todo es organización. También, si mi horario empieza a las 5 de la mañana, no me voy a levantar a las 2 de la mañana a hacer toda mi rutina porque es algo incoherente. Sé que no me voy a levantar porque soy muy mala despertándome temprano. Así que lo que hago es mover esa rutina al final. Entonces cuando llego al hotel, lo que hago es me cambio, me pongo la ropa deportiva y empiezo a hacer el ejercicio. Y así trato de hacerlo repetidamente para que mi cerebro ya lo coja como algo normal, algo que hago siempre, ¿ok? Eso es lo que me ha funcionado a mí. Espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, claro, me pueden escribir abajito en los comentarios. Yo sería muy feliz de contestarles todas las preguntas. También les voy a dejar el link del libro si están interesados en comprarlo y leérselo. Ahí se los dejo. Y nada, coméntenme, mándenme muchas cosas chéveres, cosas motivacionales que quizás yo pueda agregar en mi estilo de vida. Gracias a todos por mirar, por dedicarme este tiempito de su vida para mí. Muchas gracias, así que nada, nos vemos en otra ocasión. Chao.